Y como siempre llega hasta ahora el tiempo de la Torre de Babel, que los martes suma además todos los archivos que tenemos a nuestro alcance a través del SIPCA, que viene en ese menú doble del tiempo de la Torre de Babel. Ana Segura, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Hoy además te propongo irnos hasta Ayerbe, porque Marisa Felipe acaba de publicar una novela que bebe de sus orígenes, de su infancia, de sus recuerdos del verano, precisamente ahí, en esta localidad tan preciosísima. Vamos a hablar de Ayerbe. Por ahí pasa el ferrocarril, por cierto, hay un paso a nivel todavía, y nos acercaremos también al Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, porque ahí tienen unos fondos muy importantes relacionados no solamente con el ferrocarril, sino también con el tranvía de Zaragoza, desde los años en que el tranvía iba tirado por burros, por caballerías, hasta, bueno, hace 4 días, y digo 4 días que hemos estrenado los nuevos vagones del tranvía. Qué ¿sí? chulo, qué bien. Así que hablamos de memoria histórica, hablamos del tranvía esta noche aquí en la Torre de Babel, en Aragón Radio. Muy bien. Perdí el tren de regreso a mi ciudad y el siguiente me dejaba 3 horas más en Madrid. Salí de la estación decepcionada, cansada y enfadada con mi director general y con todo el equipo de irresponsables que no habían sabido mantener el orden del día ni los tiempos de intervención de la Junta General. Subí la cuesta de salida de Atocha por la plaza del Embarcadero, siguiendo un itinerario automático que me guió al Paseo Delicias, hacia la dirección del Hotel de las Convenciones de mi empresa. Pasos mecánicos, como si a la salida de la estación no se pudiera ir a otro lugar más que a ese. En la espera del semáforo, mientras tomaba conciencia del por qué me dirigía otra vez hacia el mismo sitio que cuando llegué por la mañana, y aunque el color y el pitido del semáforo me avisaba de que se abría para los peatones, la imagen promocional de una exposición me impidió continuar. Sentí de golpe el calor en el cuerpo. Llevaba demasiada ropa para una avanzada primavera. El sol me forzaba a entornar los ojos y no distinguía con claridad, pero esa imagen anunciando la muestra pictórica me hipnotizó. Era un retrato en blanco y negro de una mujer que con el puño se golpeaba la frente. La mirada me persiguió desde todos los ángulos de los distintos cruces de avenidas que llevé a cabo, y no podía dejar de apartar la mía del rictus de una boca que imploraba el deseo de que lo que hubiera en la cabeza saliera y se materializara en voz. Me llevé la mano al pecho en un gesto espontáneo para apaciguar mi ritmo cardíaco. Tal vez intuía que debía calmar tan solo mi corazón, o quizás sentirlo en toda su extensión. El retraso de varias horas en un tren hace que una mujer, la protagonista de Casa Baler, la novela de Marisa Felipe, descubra en el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid una exposición de pintura a cuya autora cree reconocer. Ese momento será el detonante de un viaje al pasado, a los recuerdos de la infancia y el hilo argumental de la novela. Casa Baler, una casona solariega en un pueblo de la provincia de Huesca, en el Pirineo, y sus habitantes, sobre todo sus mujeres, tejen esta historia de una familia y las conexiones entre distintas generaciones desde los años 60 hasta hoy. Y mientras los años avanzan, la familia, la sociedad y también las propias personas van cambiando. Marisa Felipe, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Ana, un placer volver a esta casa. Tenerte aquí. Bueno, tú habías venido antes, no a la Torre de Babel, pero sí a otros programas por tu trayectoria como coach. Es decir, tenías ya varios libros publicados. Sí, 2 en concreto, César Augusta Falls, una novela sobre también ambientada en Zaragoza. Está claro que mi universo es Aragón y la primera fue Zaragoza, esta es Huesca. No sé si habrá otra novela en Teruel, pero desde luego lo pide la provincia y lo pide, sí. Y el Adolescentes, que es por el que estuve también aquí en la radio. Eso es. Casa Baler tiene, adivinamos, corrígeme si me equivoco, una carga autobiográfica o personal importante. Sí, intenté que no fuera así, pero no pude. No pude porque hay demasiados recuerdos y demasiadas cosas que desde luego eran necesarias en la novela que me permitieron construirla, y intenté desligarme, pero al final es verdad que el pozo autobiográfico está. Pero la historia es una novela de ficción. Claro. Oye, ¿tiene que llegar un momento concreto en la vida para que uno aborde un proyecto como este?
¿Tiene que tener carga la mochila de la vida para enfrentarse a una novela como esta? Sí, yo creo que no es casual. Tengo 55 años, voy a cumplir ya 56. Me han pasado algunas cosas en la vida interesantes, algunas cosas importantes como el fallecimiento de mis dos padres muy juntos. Y yo creo que esta novela recorre cierra ese círculo que yo necesitaba personal, aunque la historia es ficción, pero sí que hay muchos elementos que yo después de releerla en la reescritura, que ya sabes que es una acción dolorosa, en la reescritura me he dado cuenta de eso, de que había mucho más, pero es un universo muy íntimo que desde luego forma parte de mi vida y es eso, es un reducto que solo conozco yo. Claro. Bueno, sí que yo al menos al empezar a leerla, acabamos de escuchar un fragmento en el que vemos a esta protagonista en Madrid perdiendo un tren y un poco dándole a ese... abriendo la caja de Pandora de todo lo que va a venir después. Yo ahí sí que te imagino en ese tren con esos tacones, cansada, llegando a casa derrotada y empezando un poco a recordar todo esto. Pero en la vida real, en tu proceso de creación, ¿dónde empieza Casa Valer? Casa Valer es una novela hija de la pandemia. O sea, Casa Valer corresponde a esa necesidad de acogimiento que todos vivimos durante la pandemia, entonces en el que yo necesitaba también eso, era mucho más reciente también la muerte de mis padres, entonces claro, ese universo familiar correspondía también a ese estado. Pero a la vez escribí también en adolescentes y no sé por qué primero le di paso a el adolescentes y esta novela tuvo que reposar. Y desde luego cuando la volví a coger ya era otra historia distinta, pero es hija de la pandemia, yo creo que corresponde también a ese universo de recogimiento porque es una historia íntima. Claro. Entonces, es una historia íntima, familiar, en la que la casa es protagonista, tú vas describiendo además con mucho detalle los distintos escenarios. ¿Cuál era el hilo fundamental o la idea principal que tú querías trabajar en Casa Valer? Fue una novela que fue creciendo, yo me dejo llevar mucho por ese impulso. Hasta ahora yo creo que en mis dos novelas se nota pues esa inexperiencia como escritora. El Adolescentes es un ensayo, entonces es otra cosa totalmente distinta, pero en las dos novelas yo creo que sí que se nota un poco esa inexperiencia. Y también mi forma de ser, o sea, yo conozco la estructura, pero luego a la hora de trabajar necesito libertad absoluta. Entonces sí que tenía una estructura, sí que tenía claro qué es lo que quería abordar, pero luego cuando me puse a escribir los personajes cobraron vida. Entonces yo me dejo llevar mucho por esa estructura. Es un trabajo doble porque luego tengo que rehacerlo todo, pero me permite ser muy libre. Claro. Creativamente. Oye, estos personajes tienen su paralelo en el mundo real. ¿Hay personas reales en las que te hayas inspirado para dar vida a estos personajes? Solamente dos. ¿Solo dos? Solo dos. Una es mi suegra, que le he querido hacer un pequeño homenaje, y mi suegra es la tía Azucena, que es la única que tiene el nombre que se llama así y que se describe tal y como es. Y el primo Luisito no es fiel a un primo que yo tengo, pero sí es un primo en el que yo me inspiré. O sea, esa sonrisa que yo describo tanto es la sonrisa de mi primo Luis. Claro. Así que solamente esos dos, los demás ya no. ¿Es una novela Casa Valer nostálgica? Yo creo que todos los que la lean y tengan una cierta edad recordarán esos veranos del pasado, todos los primos juntos en la casa de los pueblos. Es algo que han vivido muchas personas o que hemos vivido muchas personas. Eso me interesaba mucho, ese universo familiar y sobre todo recoger a todos los protagonistas de las familias, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos, los padres y cómo a veces también en las familias están imbricadas todas las historias, ¿no? Y todo forma parte, pero ese universo familiar con todos los protagonistas, para mí los abuelos, de hecho la abuela Carola también es una abuela que tiene mucho peso en la novela porque me interesaba mucho ese universo también de la migración, ¿no? De cómo nuestros abuelos salieron y por qué lo hicieron también, ¿no? A mí la abuela Carola me gusta mucho. Es una mujer como las mujeres que a mí me gustan, con sus luces, con sus sombras, pero una mujer también muy real y que yo he conocido a algunas abuelas Carolas. Claro, hablas ahora de mujeres y de abuelas y en realidad el libro Casa Valer está en un pueblo del Prepirineo, podemos decirlo o no, como quieras. Pues es que desde luego la inspiración es la de mi pueblo, que es Ayerbe, desde luego al que yo quiero mucho y siempre lo nombro. En César Augusta también estaba ambientado en un pueblo y es el mío. Es un universo, es un pueblo
que yo quiero mucho y que tengo mucho en el corazón. Claro. Mucho. Bueno, son pueblos del Prepirineo en los que era muy tradicional que los hombres salieran de casa con el ganado a hacer las labores y eran las mujeres las que dominaban la casa. Eso tú también lo reflejas en Casa Baler. Claro, también el universo de la mujer es un universo que yo conozco muy de cerca. Primero por mi trabajo. Una parte de mi trabajo dentro de las organizaciones se centra en el liderazgo femenino. Casualidades de la vida, un porcentaje muy alto de mis clientes son mujeres, trabajo con mujeres, vivo con mujeres y es un universo que conozco y que me gusta mucho, pero tampoco lo planeé. Es que surgió, pero yo creo que las mujeres están muy presentes. En César Augusta también es un libro de mujeres. Bueno, yo creo que uno habla de lo que conoce y el universo femenino es un universo que conozco. Hay otra mujer de la que no hemos hablado que es Paloma, la presunta pintora de esos cuadros. Cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, me interesaba mucho también contar el arte en todas sus manifestaciones como antídoto ante a veces ese dolor o esas cosas que hay en la vida, ¿no? Entonces, hay una pintora que es Paloma. Paloma corresponde a una historia muy bonita donde también surgen muchas cosas que no pensaba que iban a surgir. Porque Paloma es una mujer atormentada que canaliza ese tormento a través del arte. Y la antagonista Berta también canaliza su dolor a través del arte. Lo que pasa es que ella no lo sabe todavía. Pero me gustaba eso, el arte, ¿no? La pintura, la escritura, la música tan presente con esas canciones de Serrat en esa vida, que son las canciones de... Yo no fui una fan de Serrat, pero sí que estaba en el ambiente Serrat de mi infancia. Y desde luego las jotas, que para mí es un universo, desde luego, muy cercano a mí, porque en mi casa se ha cantado mucho, se canta mucho, y las jotas forman parte de ese universo, ¿no? Claro, es muy bonito como describes precisamente cómo cada parte de la familia que ha emigrado a un sitio distinto retorna cada verano y trae consigo, como bien dices, otras músicas, otras formas de entender la vida. Es una de las cosas, yo creo, que más reconocibles dentro de Casa Baler. Marisa, tú has optado por hacer una novela coral, donde la casa, la familia, los distintos miembros son protagonistas. Esto tiene una dificultad añadida, que es que hay que dar entidad a cada uno de estos personajes. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de Casa Baler? Lo más difícil ha sido agarrar esa creatividad que yo tengo desbordante. Para mí porque luego una vez que yo les pongo nombres y ya me los imagino y ya sé quién son, no me resulta difícil, pero al principio había como demasiadas mujeres que tenían historias muy potentes. Entonces, en el fondo, lo más difícil para mí ha sido sujetar y cerrar algunas de las historias, porque la abuela Carola merecería una novela por sí sola, Paloma merecería otra novela, Berta también merecería otra novela. Entonces, hay demasiadas mujeres con demasiadas historias. La dificultad ha sido contener todo ese torbellino de todas esas historias que estaban implícitas. La tía Beni también es un personaje interesante que también merecería o daría pie a otra novela. ¿Y las van a tener? ¿Te planteas en un futuro hacer sus propias historias? No, estoy ahora con otro ensayo. Entonces, de momento, ese es el universo que tengo. Pensaba cerrar ya mi universo de ficción, pero la respuesta que está teniendo Casa Baler me está sorprendiendo, como a ti, tu maravilloso Damas. Entonces, la gente está pidiendo más. Bueno, no sé por dónde. De momento terminaré el ensayo que ya está empezado, y veré a dónde me lleva la vida. Bueno, seguro que buscando en Casa Baler encuentras nuevas historias, algunas de las 4, como bien dices, has esbozado. Marisa Felipe, Casa Baler, una novela, como dice en la portada, sobre una familia, una decepción y una verdad encubierta. Marisa, ¿dónde encontramos Casa Baler? Pues esta es otra de las cosas que me ha sorprendido también. Yo hice lo más difícil, que fue publicar sin ser autora reconocida con una editorial aragonesa, que me propuse que fuera aragonesa. Y esta vez pues me la he autopublicado y solamente se puede encontrar a través de mi página web o en Amazon. Muy bien. Así que esto también demuestra que las mujeres de este siglo somos complejas y que hacemos cosas sorprendentes. Y que las cosas han cambiado y los tiempos han cambiado también. Desde luego, pero esto para mí también ha sido sorprendente. Muy sorprendente. Oye, Marisa, una última duda. Si en Casa Baler fuera a esta hora así por la noche, invierno, y tuviera que sonar una canción de Serrat, ¿cuál sonaría? Mi niñez.
Mi niñez de Serrat, ¿no? Sería la canción que elegiríamos para poner fin a esta historia Casa Baler. Una familia, una decepción, una verdad encubierta, la nueva novela de Marisa Felipe, una historia sobre una casona solariega en un pueblo del Prepirineo de Huesca y sobre sus habitantes, sobre todo las mujeres que tejen esa historia de la familia y las conexiones entre distintas generaciones desde los años 60. Hay encuentros, hay momentos tiernos, hay misterios, hay momentos dolorosos, en fin, es la descripción de la propia vida. Marisa, muchas gracias. A vosotros y a ti en particular por este maravilloso programa y todo lo que haces por la cultura. Hasta